Tenemos esta tarde a Rajiv Morillo, quien es historiador, internacionalista también, y viene acompañado de Pablo Cohen, capitán de navío, pero con conocimiento pleno del Esequiba, la Guayana Esequiba. Entonces, Rajiv, ¿cómo ves esta situación desde el punto histórico en este momento, hacia atrás? Bueno, muchas gracias, embajador. Buenas tardes. Saludo a todos los televidentes a esta hora. Lo que sucedió el domingo 3 de diciembre es sin duda un hito histórico, un capítulo importante, adicional en el tema del Esequibo. Es la primera vez que se convoca un referéndum sobre este tema. Nunca se había hecho antes eso, pero sí se había buscado en momentos anteriores de la historia venezolana la unidad nacional. Por ejemplo, en la década de 1890, cuando era una situación bastante complicada, bastante delicada, y en la que Venezuela estaba en muy malas condiciones, pero aún así, con los escasos recursos que había, se buscó esa unidad nacional. Hay manifiestos de gente de Valencia, gente de Margarita, en Caracas, se hicieron Estaba protestas, leyendo que etcétera, un ¿no? comité en La Grita creó un centro de estudio, como el señor Jauregui por esa época también, sí, o sea, hubo movimiento en todo el país. Sí, también, también. En la prensa del Táchira, sí, Eso, hay unos trabajos de la bueno. prensa del Táchira en esa época. Entonces, el país erguido, estaba erguido, en medio de sus dificultades estaba erguido en ese tema, digamos, y los gobiernos venezolanos de la época sabían que la situación era delicada, ¿no? Era tensa con Inglaterra. Y aún así, en un país pobrísimo, Venezuela hizo todo lo que pudo para defender sus derechos en el Esequibo, ¿no? Bueno, el tratado, el Acuerdo de Ginebra es demostración también de esa unidad, ¿no? Claro, también, también. El Acuerdo de Ginebra se logra, estuvo a punto de no firmarse nada, pero el Acuerdo de Ginebra se logra porque los ingleses entendieron que esto era un tema de Estado para los venezolanos, de vital importancia para los venezolanos. No era un capricho del gobierno ADECO, que cuando Sí. cayera el gobierno, salieran las elecciones o fueran derrotados por cualquier motivo, eso sí iba a terminar. No, ellos entendieron de que estaban enfrentando a toda la nacionalidad venezolana y eso allí ellos dijeron, bueno, vamos a negociar. Y negociaron y se firmó el Acuerdo de Ginebra. Ahora, hay mucho literatura escrita sobre esto y ustedes han venido difundiendo mucho el pensamiento, pero Pablo Cohen es una oportunidad porque usted ha vivido la experiencia directamente y conoce la zona, ¿no? Ha viajado. He viajado, cómo no. ¿Cuál es su experiencia en esa región? Bueno, en esa región tuvimos una época donde verdaderamente todos los habitantes, o los esequibanos, por identificarlos de alguna manera, estaban interesados en pertenecer a Venezuela. Con el tiempo se ha transformado un poco ese pensamiento, no es así en este momento, y bueno, hay que tratar nuevamente de recuperar que esos señores se sientan otra vez venezolanos, y para eso tenemos que abrirle las puertas, abrirle los brazos y recibirlos, pues como ellos esperaban que los recibiéramos, ¿no? Veía en la prensa la importancia que tiene no solamente el petróleo, sino los recursos hídricos. Usted que ha Claro, navegado por esos ríos. claro, claro. Ahí las represas específicamente que están controladas, planificadas por los chinos en este momento, son importantísimas, importantísimas. Y van a desarrollar proyectos hidroeléctricos de los afluentes del Esequibo, sobre todo del Cuyuní, del Potaro y del Pomerón. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sin embargo, eso no nos afecta a nosotros porque una vez que nosotros recuperemos el Esequibo, bueno, los chinos negociarán con nosotros la continuación de la construcción de esas Por represas, cierto, con pues. Carlos Andrés Pérez hubo el interés de una represa en el Alto Mazaruni, ¿no? Mazaruni, sí. Que se conversó y se adelantó bastante. Se adelantó bastante, pero lamentándolo mucho, pues vinieron los cambios de gobierno, tanto en Venezuela Como como ya. en Guyana, y eso quedó paralizado. Ahora, Rajiv, en esta experiencia que has tenido tú de ir, por ejemplo, citaba Dylan el encuentro, el diálogo con el alcalde y la gente de la alcaldía de Chacao, y en las universidades, ha servido para que la gente se entere de este tema, ¿no? Bueno, evidentemente ha habido un interés venezolano en los últimos meses sobre este tema, que yo celebro, me alegra mucho, me complace. He dicho que he estado a millón con este tema, ¿no? Usted también, aquí el amigo, el capitán de navío Cohen también. Y lo que yo espero y aspiro es que este tema no sea una moda, sino que siga estando en primera fila en los grandes temas nacionales, porque es justo y necesario que se mantenga así y que cada día tengamos más conciencia y más conocimiento
sobre esta cuestión del Esequibo. Y le agradezco a usted por abrirnos este espacio durante tantos años para difundir el Hace tema mucho del tiempo Esequibo. estábamos con este tema, inclusive tuvimos al capitán Cohen aquí también. Claro, claro. Inclusive nos sentíamos como los protestantes con su Biblia y predicando y nadie nos escuchaba. Fueron muchos años y afortunadamente ahorita el que no habla del Esequibo no está hablando de nada. Bueno, mire, vamos a un corte y seguimos conversando con dos especialistas en la materia, Rey Morillo y Pablo Cohen. Ya regresamos.